Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero enseñaros un código en Python donde vamos a ver un ejemplo sobre subajuste y sobre sobreajuste. Y luego vamos a ver una celdita de qué sería algo así como una buena práctica para evitar este tipo de cosas, ¿no? Un ejemplito de cómo podríamos evitar un sobreajuste. Entonces, voy a empezar primero mostrándoos qué sería un subajuste. Como siempre, os dejo el enlace al código en la descripción del vídeo. Para ello, para mostraros qué es el subajuste, voy a crear una función, ¿vale? Una función primero a mano, que va a ser una función cuadrática. Simplemente x al cuadrado menos 4, ¿vale? Vamos a tener x al cuadrado desplazada. Y vamos a intentar ajustar esa función con una sola neurona sin función de activación. Como ya vimos en el vídeo de teoría, esta red neuronal, no va a tener la capacidad para ajustar algo que sea cuadrático, algo que no sea lineal. Entonces, voy a ejecutar esta celda, ¿vale? Esta celda vamos a crear todos los x y vamos a crear los y's simplemente haciéndole el cuadrado a las x y restándole 4. Una vez tenemos creado el dataset, vamos a crear la clase donde vamos a poner nuestra neurona con una entrada y una salida, es decir, nuestra clase de mononeurona o de neurona singular, es cuestión de nomenclatura. La vamos a instanciar, le vamos a poner model, ¿vale? Es el nombre propio que le ponemos a la neurona cuando la instanciamos. Y lo que voy a hacer es, voy a representar el x al cuadrado y la salida de la red neuronal simplemente instanciada de forma aleatoria. Es decir, tenemos el x al cuadrado y como todavía no la hemos entrenado con los datos, pues simplemente la salida de nuestra red neuronal, si le metemos todo este conjunto de x, pues va a ser la recta que tenga ordenada en el origen como el sesgo y dependiente el peso, ¿vale? Como solo tenemos una neurona, pues tenemos un solo peso y un solo sesgo. Fijaos que si la inicializo otra vez, ¿vale? De manera aleatoria, aparecerá otra recta y así sucesivamente, ya que cada vez que instanciamos una clase de red neuronal, pues va a coger pesos y sesgos aleatorios. Vale, pues vamos a entrenarla en esta celda. Lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que trate de ajustar esta recta, es decir, que ajuste el peso y el sesgo de nuestra neurona para que la salida de nuestra red neuronal se parezca lo máximo posible a nuestro conjunto de puntos. Entonces, la vamos a entrenar y va a encontrar el peso y el sesgo óptimo que ajusta a nuestros puntos. Pero vamos a ver que aún así no va a ser capaz de ajustar a los puntos. Fijaos, ya está entrenada y ahora tiene una ordenada en el origen y un peso que hace que la recta esté lo más cerca posible de nuestro conjunto de puntos. Eso quiere decir que cada vez va a estar todo más cerca de nuestro conjunto de puntos, es decir, la distancia entre cada uno de estos puntos y nuestros puntos del dataset cada vez va a ser menor, 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 hasta que llega a un punto en el que es el mínimo posible, pero no es cero. Es decir, no consigue ajustar totalmente la complejidad de nuestra función, ¿vale? La complejidad de nuestro dataset. En este caso, para conseguir que ajuste la complejidad de nuestro dataset, habría que meter más neuronas, más funciones de activación no lineales o más capas, ¿no? Habría que aumentar simplemente la capacidad de representación de nuestra red neuronal. Vale, vamos a hacer ahora un ejemplo de lo contrario. Vamos a hacer un ejemplo de sobreajuste. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a crear una recta, ¿vale? 2x y le voy a meter ruido, ¿vale? Le voy a meter un comportamiento random para que tengamos una recta con ruido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una red neuronal bastante compleja para este tipo de problemas. Es decir, una red neuronal bastante compleja para una recta. Entonces va a tener una entrada que va a ser cada una de las x y una salida que va a ser cada una de las y's. Luego va a tener
una capa interna, es decir, vamos a ir de una neurona a 128, luego de 128 a 128 y de 128 a 128 de nuevo y de ahí a la salida. Es decir, vamos a tener capa de entrada, una capa de interna, otra capa interna y luego la salida. De función de activación le vamos a poner la ReLU. A ver, perdón, tenemos una de entrada que va de 1 a 128, ¿vale? Luego, luego de 128 a 128 y de 120, y de 128 a 1. Es decir, tenemos dos capas internas, la salida y una capa que entra, ¿vale? La capa de entrada, dos internas y una salida. Vale. De función de activación, la ReLU. Es decir, una función de activación no lineal. Por tanto, este modelo va a poder tener una complejidad bastante grande. Va a poder hacer, digamos, bastantes piruetas. Vale, pues entonces vamos a instanciar el modelo y le vamos a entrenar con un montón de tiempo. ¿Por qué un montón de tiempo? ¿Por qué un montón de épocas de entrenamiento? Porque lo que vamos a pretender con esto es pedirle al modelo que se ajuste todo lo que pueda. Entonces, cuando hacemos esto, ¿vale? Va a tardar un poquito porque le vamos a pedir que entrene este modelo un poquito complejo durante mucho tiempo, pero lo que vamos a conseguir es que vamos a forzar el modelo a que trate de ajustar lo máximo posible el conjunto de puntos, incluyendo el ruido. Y entonces, cuando lo hagamos gráficamente, vamos a ver este comportamiento, que es, fijaos que en lugar de ajustar una recta, ajusta algo que se retuerce bastante para intentar aproximar el ruido de todos estos puntos. Entonces, cuando le pedimos que generalice, que es que encuentre estos últimos puntos de aquí, que son los puntos que no hemos metido dentro del entrenamiento, fijaos que hemos dividido esto en el 80% de set de entrenamiento y el 20% restante en el set de validación. Entonces, cuando lo entrenamos, voy a entrenarla de nuevo porque justo los parámetros que ha encontrado ha generalizado relativamente bien, pero no debería ser así. Entonces, voy a entrenarlo de nuevo para que veamos que justo los últimos puntos, que son los puntos con los que no se ha entrenado, le cuesta ajustarlos porque ha tenido que hacer muchas piruetas para ajustar el resto de puntos con ruido. Fijaos, esto sería un caso ya típico de overfitting. Es decir, en lugar de ajustar una recta, ha tratado de ir, ¿ves? Fijaos, aquí por ejemplo, ha tratado de acercarse mucho a este punto. Luego ha oscilado para acercarse mucho a este otro punto. Y luego ha oscilado por aquí para ir acercándose lo máximo posible a todos estos puntos que realmente son ruido. Para ello ha tenido que hacer piruetas y ha tenido que hacer funciones muy raras. ¿Qué ocurre? Que como estos puntos no los ha visto nunca, pues claro, esa función muy rara luego hace cosas muy raras que se alejan de estos puntos. Entonces, fijaos que aquí en naranja hemos puesto la pérdida de validación, es decir, el error de la validación. Y al principio disminuye, disminuye, disminuye. Por aquí tendremos que el modelo ajusta a una recta y por tanto ajusta bien. Pero luego empieza a hacer cosas muy raras. Y eso es porque después forzamos al modelo, cuando hacemos que se entrene demasiado tiempo, a que ajuste mucho estos puntos que son ruido. Por tanto, cada vez va a generalizar peor el set de validación. Entonces, cuando pasa el tiempo, a medida que aumenta la época, se va a alejar de este set de validación y cada vez lo va a ajustar peor. Por tanto, aquí la buena práctica sería parar pronto por aquí para que ajuste aquí lo máximo parecido a una recta. Entonces he puesto aquí un ejemplito de un mini bucle que le dice que pare cuando el set de validación
empiece a crecer. Y si ocurre eso, fijaos que para en la época número 20, en un punto muy bueno, y fijaos que lo que aquí hace la red es una recta que ajusta a esta nube de puntos. Más adelante en el curso vamos a ver que hay técnicas para apagar neuronas, hay técnicas para hacer... para evitar este sobreajuste y que no solamente va a ser simplemente pararlo antes, ¿vale? Pero de momento quiero simplemente que se vea conceptualmente qué es el sobreajuste y que vamos a tener que hacer alguna serie de trucos, ya que como no sabemos a priori cuál es la complejidad de nuestro modelo, pues no vamos a saber a priori cuál va a ser la arquitectura óptima. Por tanto, lo normal será que nos pasemos con la complejidad de nuestra arquitectura y que tengamos que poner algún tipo de filtro, ¿vale? Algún tipo de parada temprana para evitar el sobreajuste. Así que bueno, espero que este vídeo se haya entendido conceptualmente qué es tanto una cosa como otra. Os dejo el código para que juguéis y para que veáis cómo se crea el sobreajuste a medida que entrenáis más y menos este tipo de redes neuronales. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.